debemos intentarlo. Así que vamos con los verdes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Francisca para todos ustedes. Vamos a tener una estrategia bastante agradable, solo con 10 en mi cuenta. Vamos a trabajar con las bandas de Bollinger y el MACD. Estoy aquí con bastante bien, buenos propósitos. Después les mostraré cómo voy a ir haciendo mi retiro. Empecemos. En materia notable del crecimiento de las citas, ¿cómo se siente? Voy a ver lo que estoy teniendo acá, ya esta vez con $10 y he hecho mi inversión. Seguimos caminando y vamos ahora a hacer clic con los rojos. Bastante impresionante lo que se ve, se mantiene la tendencia. Mantengo acá bastante al alza, entonces estamos teniendo que el crecimiento hacia abajo. Esto es lo que está ocurriendo. Vamos acá con muchos mimbres. Buena decisión. Seguimos adelante bajo las cotizaciones, así que vayamos más allá a trabajar con el dólar americano y la rupia india. Aquí vemos el crecimiento hacia abajo de las cotizaciones definitivamente, pero voy a convencer todas las tendencias. Tenemos acá una tendencia que va con pequeños matices hacia abajo, algunos de los mejores. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a convencer el fondo anterior, así que ten mucho cuidado. Voy a ir ahora con el MACD, así que tengo buenas señales de inversión. Esta vez voy a hacer clic en 20. Así que vamos con los verdes. Excelentes condiciones acá al momento del siguiente fondo, una especie de doble techo, doble fondo invertido aquí. Así que esa fue una gran decisión, condición perfecta, así que vamos a tener ingresos. Esta vez vamos a ir más allá. Trabajemos ahora con la tercera relación de divisas, dólar americano frente a la lira turca. ¿Qué pasa acá? Tengo una tendencia que va a ir un poco más baja y una situación que va a ir un poco en comparación con la anterior, con el par de divisas. Voy a seguir adelante acá entonces, un poco de fondos, doble fondo acá y estaré esperando el doble techo, así que voy a ir ahora a mi inversión. Esta vez voy a ir golpeando acá 35 y hago clic esta vez con los rojos. Una historia perfecta lo que está sucediendo acá. Toda la tendencia nos está mostrando que va a ser incluso mucho más alta. Pero en cuanto a lo que se ve, usted está teniendo acá las mechas. Ve la primera interesante para que vaya a convencer el cuerpo que va a ser un poco más corto. Así que fue la principal decisión de ir un poco más tarde. Vayamos más lejos, dólar americano frente al real brasileño. Estamos teniendo una fila corta de velas. Es el tipo de decisión perfecta. Ese es el patrón que se llama 8 o 10. 8 o 10 tops blanco. Así que tenemos acá, por ejemplo, 3 o 5 candelabros que estaban creciendo un poco más alto de un solo color. Que sería un gran patrón que tenía el nombre de 3 soldados blancos, pero ahora esta es la gran historia para que veamos más con la inversión. La inversión es el sentimiento, así que vamos a ella. Esta vez vamos a ir golpeando 65
Y luego vamos a ir trabajando con los rojos, así que vamos. Va bastante bien hacia abajo, fue un gran resultado con pequeños matices. Lo que estaba esperando, un cuerpo fuera realmente corto. El siguiente, que será una vela un poco aún más corta. Vamos allá, trabajemos con la última relación de divisas, el dólar canadiense frente al franco suizo. Este es el tipo perfecto de historia. Bueno, las tendencias van a ir mostrando las condiciones onduladas, el contenido. Vamos a seguir teniendo pequeñas rupturas, algunas consolidaciones, cuando el crecimiento va hacia arriba de las cotizaciones. Va a tomar la siguiente decisión de la consolidación y después de eso estamos teniendo otro mayor crecimiento al alza de estas mismas cotizaciones. Luego otro par de doble techo y doble fondo, y entonces debería considerarlo como un tipo de forma de consolidación. ¿Qué más hay acá? Algunas señales juntos al MACD. Vemos corto una especie de intersección, pero de todos modos los verdes van a subir un poco más. Pero ese es el tipo de historia perfecta cuando las cotizaciones van a estar dentro de los Bollinger. ¿Qué más? Veo acá que debería ir a mi inversión y luego decidiré $120. En este momento perfecto, intentemos nosotros mismos. Así que vamos a ir esta vez con los verdes pendientes. Perfecto, chicos, los verdes no han terminado, los verdes están acá. ¿Y cómo se siente? Creo que la decisión perfecta para que veamos y sigamos con los verdes. Pero de todos modos había una señal interesante junto a estas velas verdes. Entonces, era la vela envolvente alcista. Aquí fue la historia principal en la que nos basamos. Vamos más allá, trabajemos con la primera relación de divisas, el dólar holandés y el franco suizo. No es una historia fácil, creo que la tendencia sigue alcista, así que veo acá un poco de estas velas más cortas y esto es preciso en el momento que vamos a considerar el martillo. Quizás es muy conveniente, lo voy a hacer acá a continuación, de golpear $230, 230. Tengo que convencer el estrechamiento de las líneas junto con el Bollinger. Por lo que se ve acá no está dependiente del tipo de historia junto con el MACD. Pero de todos modos debo decir que lo interesante. Debemos intentarlo, así que vamos con los verdes. Eso fue perfecto, así que estuvo muy bien. Acá vemos el estudio. Estaba pensando bien, por lo que se ve los verdes son un poco y ir más alto. Vamos desde arriba y vamos a cruzar, que van a cruzar la roja. Así que va a ser una historia interesante. La tendencia principal va a ir más allá. Y estoy segura. Así que pasemos al siguiente ratio actual. El dólar americano frente a la rupia argelina. ¿Y qué voy a hacer aquí? Veo el anterior. La parte superior era un poco más bajo que el anterior. Entonces, voy a hacer acá solo teniendo en cuenta la guerra de las velas. Vamos a moverlo en la misma zona y voy a tocar acá la cantidad de 420, ya está, y estamos teniendo tiempo con los rojos.
buen tiempo, chicos, así que sin riesgos. Acá en este caso todo es bastante lógico. Lo que deseo es lo mismo, así que tengo algún tipo de patrón. Haz siempre lo que ves, así que en este caso había un gran patrón. Vayamos más lejos, vamos a trabajar con la siguiente relación de divisas, el dólar americano frente a la lira turca. Pasemos al gráfico, vemos todo el plano. En caso de que sea de seguir con la inversión notable de esta inversión, de todos modos tengo la envolvente bajista acá. Lo que voy a hacer a continuación es ver acá señales juntos con el MACD. Realmente poderoso mientras se utiliza un tipo de indicador. Vemos acá las divergencias y voy a ir a la segunda divergencia. Por lo que sabemos acá es una especie de caso interesante con la divergencia. Esperemos sacarlo mejor y vamos a hacer clic con la suma de 750. Esa será nuestra suma. Y pasemos con los rojos. Perfecto, por lo que se ve estamos teniendo algunos minutos más de 1000. Fue una gran convergencia, entramos en buen tiempo, así que deberíamos seguir para mostrarte qué estamos haciendo mi retenida, así que vamos juntos. Esto es lo que sigue, entro a mi página de retiro, voy ganando 1460, aquí voy a hacer mi retiro ahora, voy a ir a hacerlo y hago clic aquí en mi suma deseable, por lo tanto voy a trabajar con 1400 dólares. Luego para el método de pago, por lo general aquí es USD y vamos a ir a continuación con lo necesario, tener el número de la cartera, es necesario copiarlo. Aquí estoy haciendo clic en este mismo número de cartera y voy a ir al TRX, así que voy a utilizarlo este mismo o el TR20. Ahora, todo acá está funcionando bien, como ves, he ganado muchas veces antes y aquí es donde tengo mis retiros exitosos, como lo ves. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es hacer clic en nuestro botón de confirmación. Vamos, voy a continuación con la espera de mi suma. Por lo que se ve ha sucedido bastante rápido. Me las arreglé aquí para trabajar con lo de gastar todo mi dinero. 1400, lo esperé durante 1 o 2 días, pero en realidad ocurre bastante rápido. Creo que entre 1 o 2 horas lo estaré gastando. Así que acá esto es muy fácil. Para la próxima ya saben cómo se hace. Muchas gracias por verme y hasta pronto.